¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones, edición dominical. Estamos ya domingo 11 de febrero, sexto domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy también celebramos a Nuestra Señora de Lourdes, que por ser domingo pues no se puede hacer nada litúrgicamente, pero también celebramos la Jornada Mundial del Enfermo. Comenzamos con el libro del Levítico, capítulo 13, versículos del 1 al 2 y del 44 al 46. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro, mientras le dure la lepra. Seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 al capítulo 11, versículo 1. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Jesús. Y bien, el Papa Juan Pablo II designó el 11 de febrero para la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, un momento fuerte de oración, participación y ofrecimiento del sufrimiento para el bien de la Iglesia, así como de invitación a todos para que reconozcan en el rostro del hermano enfermo el santo rostro de Cristo, que, sufriendo, muriendo y resucitando, realizó la salvación de la humanidad. Esto lo dijo en la carta con la que se instituye la Jornada Mundial del Enfermo el 13 de mayo de 1992. Y bien, fíjense ustedes que el libro del Levítico da normas muy duras acerca de la enfermedad de la lepra. ¿Por qué se le tenía tanto miedo a este tipo de enfermedades? En particular a esta enfermedad. En primer lugar, porque no se sabía el origen. Y muchos pensaban que quien era leproso estaba pagando por algún pecado horrible que había cometido en la vida. O sea, era la consecuencia de un mal moral, la consecuencia de una vida perdida y de muchos o algún pecado terrible que había cometido en su vida. Además que el libro del Levítico presume que esta enfermedad es sumamente contagiosa, además de que es mortal, y que el que se salvaba de lepra, pues era porque Dios había intervenido y había sido objeto de la misericordia de Dios y de un milagro. Entonces, mientras viviera con la lepra, tenía que someterse a estas duras circunstancias, ¿no? Estar viviendo con una ropa descosida, estar con la cabeza rapada, descubierta, y para colmo ir gritando todo el tiempo: soy leproso, soy impuro, estoy contaminado. Era el escarnio, era la vergüenza, era estar alejado de su familia, no podía tener trabajo en ninguna parte, era estar combinado a la soledad, a la tristeza, a la depresión. En cierta forma era una especie de muerte ya, muerto socialmente, incluso muerto para el culto, porque no podía entrar al templo. Era una impureza ritual también. Este hombre, cualquier hombre que estuviera contaminado de lepra, ya estaba sentenciado a muerte desde mucho antes. Aislado, solitario, sin ningún tipo de relaciones con los sanos, ni siquiera en el templo. Uno podría pensar ahora qué terrible eran esas circunstancias, pero en la actualidad han habido ciertas situaciones y enfermedades que se han parecido mucho a la lepra. Gente con la que uno no se ha querido ni siquiera relacionar o juntar por miedo al contagio, a la contaminación. Pensemos cuando empezó el SIDA a ser una enfermedad conocida. La gente no se quería ni acercar a la gente que decía tener SIDA o que manifestaba en su piel, por ejemplo, este tipo de cosas. La pandemia también nos puso de relieve que todavía somos muy sensibles a este tipo de asuntos. No te acerques porque me contagias. Y todo este aislamiento que experimentamos también nos puso en esta misma situación. Pensemos que no estamos muy lejos de circunstancias como estas. Estoy contaminado, soy impuro. Y hoy, ciertamente, aunque no tengamos este tipo de enfermedades como la lepra, hay una lepra con la cual cargamos que se llama pecado y que nos hace exactamente lo mismo que la lepra. Nos aísla, nos aparta de Dios, nos aísla de las personas. Ya es andar como muertos en vida y es terrible. Pero Dios nos puede sanar de todo eso si lo buscamos, si nos adherimos a Él. Esa es una lepra, y tenlo presente, una lepra que no se ve en el exterior, pero que la llevamos por dentro y que nos hace mucho daño porque nos va secando, nos va matando, nos va insensibilizando incluso, porque una de las cosas que hace la lepra es que va perdiendo la persona la capacidad de sentir, porque los nervios pues se van destruyendo, la persona no siente. Entonces nosotros también estamos en esa situación. Tanto así que muchas veces andamos en pecado y no nos damos cuenta. O simplemente ya nos hemos acostumbrado y
pensamos que no pasa nada. Nos hemos insensibilizado, tal cual como la lepra. Pero ¿qué pasó aquí? Hay algo que cambió todo, que es que Jesús aparece en escena, el Salvador del mundo. Este leproso, según Marcos, el episodio de Marcos, capítulo 1, dice que se le acercó a Jesús un leproso, sabiendo que los leprosos no pueden acercarse a la gente. Este hombre se arriesgó porque había oído quién era Jesús y en su corazón íntimamente sabía que con Jesús no había problema. Y se le acerca para suplicarle de rodillas. A mí estas escenas me conmueven mucho. Saber este hombre que solamente Jesús podría rescatarlo de la penosa situación en la que vivía, se le acerca de rodillas y ni siquiera es que le pide de una manera desesperada. A mí siempre me ha impresionado la súplica de este hombre, la manera como lo dice. Si tú quieres, puedes curarme. En otra versión dice, si quieres, le quitan el tú. Si quieres, puedes curarme. Es una fe total, es una fe absoluta, una fe humilde y una fe muy respetuosa. Señor, si quieres, puedes curarme. Él sabe que Jesús tiene el poder para curarlo y que todo depende de la voluntad de Jesús. Si quieres. Es más, él estaba expuesto a que Jesús le dijera, pues no quiero. Y aún así, pues él se iba a quedar allí. Él se iba a quedar. Pero dice el texto que Jesús se compadeció de él e hizo cosas que una persona normal no podía hacer. Extendió la mano, lo toca y le dijo, quiero, sí quiero, queda limpio. También una frase que me toca el corazón. Jesús no va a quedarse así nomás. Ante la penosa situación de este hombre, Jesús va a resolver la situación y lo toca porque Jesús no le tiene miedo a la enfermedad, no le tiene miedo a la impureza, nada lo puede hacer impuro, Él es Dios. Entonces, saltando por encima de todas las normas de la ley, lo toca, dice que sí quiere sanarlo e inmediatamente, dice el texto, se le quitó la lepra y queda limpio. Y es que así son las cosas de Dios, son rápidas, son por el movimiento del corazón de Dios en Cristo que se hacen y se realizan inmediatamente. Se le quita la lepra y al despedirlo le dice con severidad, no se lo cuentes a nadie. Acuérdense de lo del secreto mesiánico. Para que conste, sin embargo, ve a presentarte al sacerdote. Si son los sacerdotes los que al mismo tiempo dicen, este hombre está excluido porque tiene lepra y para evitar el contagio, mejor que se aísle, también es el sacerdote el que lo devuelve a la sociedad. Es interesante ver cómo el mundo de los judíos, digamos que corre y se desenvuelve en torno a la actividad también de los sacerdotes. Y esto es muy interesante y siempre me ha llamado la atención. El sacerdote lo examinará rigurosamente y le dirá, este hombre está limpio, que vuelva a su casa, que vuelva a trabajar, que se bañe, que se limpie, que se vista bien, porque ya no tiene nada. Y el sacerdote puede hacer ahora lo mismo por ti cuando estás en pecado. Te limpia, te absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te quita el pecado porque el Señor lo ha capacitado para eso. Te viste de nuevo y te dice, devuélvete a la sociedad, vuelve con los tuyos, anda y vive, porque el Señor te ha limpiado, te ha quitado la lepra del pecado y ya puedes seguir adelante. No nos olvidemos que muchos andan por la vida que parece que visten bien y están sanos, pero tienen por dentro esa lepra que los hace impuros. Quitémonos también nosotros esa lepra interna. Acude a tu sacerdote. Recuerda que esta semana comienza la Cuaresma con el miércoles de ceniza, día de ayuno y de abstinencia. Y deja que Dios te dé una vida nueva. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.